Un polémico momento vivieron los protagonistas del programa Los Danieles, en el cual participan habitualmente los periodistas Daniel Samper Ospina, Daniel Samper Pisaño, Daniel Coronel y la abogada Ana Bejarano Ricaurte, que en su edición del domingo 11 de junio, contó con la participación del brigadier general Pedro Sánchez, que encabezó la Operación Esperanza en la que por más de 40 días miembros de las Fuerzas Armadas buscaron a los 4 niños que permanecían desaparecidos en la selva colombiana tras sufrir un accidente aéreo, procedimiento exitoso luego de que los menores fueran hallados con vida el 9 de junio de 2023. El general Sánchez fue uno de los invitados al programa en el que se trataron temas como el rescate de los menores y algunos de los escándalos que rodean al presidente de la República, Gustavo Petro, de la boca magna del jefe máximo, y sin un polo a tierra que le lleve la agenda y le deje un vaso de agua en la mesa de noche, el presidente sobrevive a la catástrofe doméstica como puede. A pesar de que la entrevista transcurría con total normalidad, un incómodo momento se vivió luego de que Daniel Samper Ospina leyera una columna. Su agenda está tan descontrolada que incluso llegó puntual a la marcha del miércoles para dar su discurso. ¿Y qué discurso, señores? Vaya pieza. Primero, anteriores que levantaron polvo, por decirlo así. Armandito, el hombre que tiene en vilo al gobierno porque Laura Sarabia lo puso a esperar 3 horas para hablar con el presidente. La lectura del texto que transcurrió en medio de burlas grotescas al estilo del señor Samper no cayó para nada bien en el general que, luego de ver cómo los protagonistas del programa se burlaban y lanzaran pullas contra el presidente, manifestó su incomodidad con respecto a la situación que estaba viviendo tras ser consultado sobre su opinión al respecto de lo dicho por Samper Ospina. No sé, Dani, si le quieres dar la palabra al general. No, señor, va a preguntar. Pero yo sí quisiera pedirle. ¿Es verdad, general? Mi chica. Quiero decir lo siguiente, yo entiendo la sátira y otras variaciones literarias y el periodismo, etcétera, pero me siento muy incómodo en este espacio. El brigadier general Pedro Sánchez expresó que a pesar de que comprendía el modo en el que abordaban ciertas noticias en el espacio, no se encontraba a gusto, teniendo en cuenta que el presidente Petro, que estaba siendo objeto de burlas por parte de los periodistas, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Yo soy general de la República, mi presidente es el doctor Gustavo Petro, él es mi comandante, es nuestro comandante es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio. Yo entiendo la sátira y todas estas cuestiones literarias, el periodismo, etc. Pero me siento muy incómodo en este espacio. Yo soy general de la República. Mi presidente es el doctor Gustavo Petro. Él es nuestro comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Pertenezco también al órgano ejecutivo y no me siento cómodo en este espacio, expresó antes de su retiro. No, ni más faltaba. Con todo gusto, sí, con todo gusto volvemos o buscamos otro espacio, pero no voy a estar en este espacio donde se traten temas diferentes a los cuales ustedes muy gentilmente me han permitido hablar. Ni más faltaba, general. Sabemos perfectamente que no son temas para que trate un general de la República, son temas políticos y son temas de sátira y formas de abordarlo, pero de ninguna manera vamos a pedirle opiniones a usted sobre... Sí, pero me siento muy incómodo. O sea, si van a haber otras lecturas de artículos que están enfocados en esa misma línea, yo le agradezco y buscamos otro espacio, Daniel, me ha faltado. Si te gustó escuchar este artículo, suscríbete a nuestro canal, 90 Segundos Noticias. Recuerda, activar la campanita, darle compartir y dejarnos tu comentario. Gracias.